Existe un tipo de oscuridad que no llega desde afuera. No es la noche que cae cuando se oculta el sol, sino una penumbra que se instala desde adentro, célula por célula, neurona por neurona, hasta que un día te das cuenta de que ya no recuerdas el nombre de tu nieto, de que entraste a una habitación sin saber qué buscabas, de que las palabras que antes fluían ahora se esconden detrás de una niebla que no logras disipar. Y mientras las familias buscan respuestas en diagnósticos complejos, en genética inevitable, en el cruel paso del tiempo, existe una verdad extraordinaria que pocos conocen. Gran parte de esa oscuridad, de esa pérdida, de ese silencio que apaga la mente, puede estar causada por la ausencia de una molécula diminuta, cuyo nombre suene casi ridículo ante la magnitud de lo que puede evitar. Esa molécula tiene un nombre técnico, clínico, desprovisto de la poesía que merece: vitamina B12. Y su historia dentro del cerebro humano es una de las narrativas más urgentes y menos comprendidas de la neurociencia contemporánea. Soy especialista en neurobiología nutricional y envejecimiento cognitivo. He visto cómo personas diagnosticadas con demencia inicial recuperaron memoria completa en semanas. He presenciado transformaciones que parecían imposibles, no por medicamentos experimentales o tratamientos costosos, sino por corregir una deficiencia que nadie había investigado. En este análisis profundo, vas a descubrir por qué una vitamina aparentemente simple puede ser la diferencia entre mantener tu identidad intacta o perderla en el abismo del olvido. ¿Por qué médicos entrenados pasan años sin detectarla? ¿Y qué puedes hacer hoy mismo para proteger tu cerebro del deterioro silencioso que ya puede haber comenzado? Si has notado que tu memoria ya no es la misma, si olvidas conversaciones que tuviste hace horas, si sientes una niebla mental que no se disipa, quédate hasta el final. Lo que vas a aprender puede literalmente salvar tu mente. Si están listos, comencemos. El cerebro como ciudad eléctrica. Imagina tu cerebro como una ciudad inmensa, donde miles de millones de habitantes, las neuronas, se comunican constantemente a través de cables eléctricos microscópicos. Cada recuerdo que tienes, cada palabra que pronuncias, cada rostro que reconoces, depende de que esas señales eléctricas viajen con velocidad y precisión entre neuronas. Pero esos cables necesitan aislamiento. Sin una capa protectora, las señales se dispersan, se pierden, se cortocircuitan. Esa capa protectora se llama mielina, y es como el revestimiento plástico que envuelve los cables eléctricos de tu casa. Sin ella, la electricidad se fuga y nada funciona correctamente. Aquí está lo que nadie te dice. La vitamina B12 es absolutamente esencial para que tu cerebro produzca mielina. Cuando falta B12, la mielina comienza a desintegrarse. Los axones neuronales quedan expuestos, y las señales que antes viajaban a velocidades increíbles, ahora avanzan en cámara lenta, con interferencias, con fallos. Y lo percibes. Lo sientes en la punta de la lengua cuando intentas recordar una palabra que conoces perfectamente. Lo experimentas cuando entras a una habitación y olvidas completamente qué ibas a buscar. Lo vives cuando alguien te cuenta algo importante y 5 minutos después ya no puedes reproducir lo que te dijeron. Recuerdo a Marta, 68 años, quien llegó con su hija casi en pánico. «Doctora», me dijo la hija, «mi madre se está perdiendo. Ayer no recordaba que habíamos almorzado juntas. La semana pasada olvidó cómo llegar a la casa de mi hermano, donde ha ido cientos de veces». Le hicimos análisis completos. Su cerebro en resonancia parecía relativamente normal para su edad, pero cuando medimos B12, el nivel estaba peligrosamente bajo. Iniciamos suplementación intramuscular intensiva. En 3 semanas, Marta recordaba conversaciones completas. En 2 meses, su hija me abrazó llorando. Recuperé a mi madre. Escribe memoria en los comentarios si has notado que tu mente ya no responde como antes. La trampa de la homocisteína. Pero la B12 hace mucho más que construir mielina. Participa en un ciclo metabólico crítico que determina si tu cerebro envejece normalmente o se deteriora prematuramente.
Cuando tu cuerpo descompone proteínas, produce un aminoácido llamado homocisteína. En cantidades normales es inofensivo, pero cuando se acumula, se convierte en veneno para tus vasos sanguíneos y para tu tejido cerebral. La homocisteína elevada daña las paredes arteriales, favorece microinfartos cerebrales que ni siquiera sientes, genera inflamación crónica que corroe neuronas desde adentro y acelera procesos degenerativos que terminan diagnosticándose como Alzheimer o demencia vascular. Y aquí está el problema devastador. Sin B12 suficiente, tu cuerpo no puede convertir homocisteína en sustancias inofensivas. Es como si una fábrica siguiera produciendo desechos tóxicos, pero los sistemas de limpieza estuvieran apagados. Los desechos se acumulan, contaminan, destruyen. Estudios muestran que personas con homocisteína elevada tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar demencia. Pero cuando se suplementa B12 junto con B6 y ácido fólico, los niveles de homocisteína caen dramáticamente, y con ellos cae el riesgo de deterioro cognitivo. Lo extraordinario es que esto es completamente reversible si se detecta a tiempo. No estamos hablando de frenar la progresión. Estamos hablando de revertir daño que ya ocurrió. El drama silencioso de la absorción. Aquí está lo que hace que la deficiencia de B12 sea tan insidiosa. Puedes estar comiendo carne, pescado, huevos y lácteos regularmente y aún así tener niveles peligrosamente bajos. ¿Por qué? Porque absorber B12 es un proceso delicado que puede fallar en múltiples puntos. Primero, la B12 de los alimentos necesita ser liberada por el ácido estomacal. Si tu estómago no produce suficiente ácido, algo común después de los 50 años, o si tomas medicamentos como omeprazol, la B12 queda atrapada en la comida, sin poder absorberse. Segundo, necesita unirse a una proteína especial, llamada factor intrínseco, que se produce en el estómago. Sin factor intrínseco, aunque tengas B12 libre circulando, tu intestino no puede absorberla. Tercero, la absorción ocurre en una sección específica del intestino delgado. Si has tenido cirugía bariátrica, enfermedad de Crohn, celiaquía o simplemente inflamación intestinal crónica, esa zona puede estar dañada e incapaz de captar B12. Esto significa que millones de personas están desarrollando deficiencia severa mientras comen alimentos ricos en B12 todos los días. El problema no es la dieta, es la absorción. Roberto, 73 años, era carnívoro devoto, comía bife casi diariamente, pero llegó con confusión mental severa, hormigueos en pies y manos, dificultad para caminar. Su familia estaba aterrorizada pensando en Parkinson o esclerosis múltiple. Sus niveles de B12 estaban en el suelo. Resultó que tenía gastritis atrófica, una condición donde el estómago pierde capacidad de producir ácido y factor intrínseco. Toda la B12 de sus bifes pasaba sin absorberse. Con inyecciones de B12, en 6 semanas caminaba normalmente. En 3 meses, la confusión desapareció por completo. Su neurólogo quedó sorprendido por la recuperación. Suscríbete al canal si quieres proteger tu cerebro con información que ningún médico general te está dando. Los síntomas que todos ignoran. La deficiencia de B12 es maestra del disfraz. No llega gritando, llega susurrando, con síntomas tan sutiles que los atribuyes al cansancio, al estrés, a la edad. Empiezas olvidando nombres, luego pierdes el hilo de conversaciones. Después, no recuerdas si tomaste tu medicación esta mañana. Gradualmente, la niebla mental se espesa hasta que ya no sabes si es martes o jueves, si ya almorzaste o quién es esa persona que te saluda en la calle. Pero hay otros síntomas que parecen completamente desconectados. Un cansancio que no se va aunque duermas, una tristeza sin causa aparente, irritabilidad que explota sin motivo, hormigueos en manos y pies como si miles de alfileres te pincharan, pérdida de equilibrio que te hace tropezar con nada, una lengua que arde y duele sin infección visible. Todos estos síntomas aparentemente inconexos tienen la misma raíz: neuronas muriendo de hambre, neurotransmisores que no se producen, nervios que pierden su capa protectora. Y lo más trágico es que, cuando finalmente llegas al médico con estos síntomas, te recetan antidepresivos para la tristeza, ansiolíticos para la irritabilidad, medicamentos para el hormigueo, y nadie mide tu B12.
Pasas años tratando síntomas mientras la causa verdadera sigue destruyendo tu cerebro. Demencia reversible versus Alzheimer. Aquí está la verdad que puede cambiar vidas. No toda pérdida de memoria es Alzheimer, y no todo deterioro cognitivo es irreversible. Existe algo llamado pseudodemencia, causada por deficiencia de B12 que imita perfectamente los síntomas del Alzheimer. Pérdida progresiva de memoria, confusión, desorientación, cambios de personalidad, dificultad para realizar tareas cotidianas. La diferencia crítica es que la demencia por B12 puede revertirse completamente si se detecta antes de que el daño neuronal sea permanente. Estudios muestran que entre 10-30% de personas mayores diagnosticadas con demencia tienen en realidad deficiencia de B12 como causa principal o contribuyente. Eso significa que miles de personas están siendo condenadas a instituciones, perdiendo autonomía, destruyendo familias, cuando podrían recuperarse con algo tan simple como inyecciones de vitamina. Investigaciones también revelan que personas con B12 baja tienen atrofia cerebral acelerada, especialmente en el hipocampo, la región crítica para formar nuevos recuerdos. Pero cuando se suplementa B12 adecuadamente, esa atrofia se ralentiza significativamente. No estoy diciendo que B12 cure el Alzheimer verdadero, pero estoy diciendo que puede prevenir gran parte del deterioro que se confunde con Alzheimer. Puede proteger tu cerebro de daño innecesario y puede darte años extra de lucidez que de otro modo perderías. La dimensión emocional olvidada. Hay algo que la mayoría de médicos no conectan. La B12 es esencial para producir serotonina y dopamina, los neurotransmisores que regulan tu humor, tu motivación, tu sensación de que la vida vale la pena. Cuando falta B12, esos neurotransmisores caen, y caes con ellos en una depresión que parece no tener causa. No pasó nada traumático, no hay razón aparente, simplemente te sientes vacío, triste, sin energía para nada. Y vas al psiquiatra, quien te diagnostica depresión mayor, y te receta antidepresivos que funcionan parcialmente o no funcionan en absoluto, porque están tratando el síntoma, pero no la causa. He visto pacientes que pasaron años en terapia, probando diferentes antidepresivos, convencidos de que algo estaba profundamente mal en sus vidas, cuando el problema real era una molécula faltante en sus células. Carolina, 65 años, llegó devastada. «No quiero vivir así», me dijo. «Nada me da alegría. Mis nietos vienen y no siento nada. Es como si estuviera muerta por dentro». Había probado 4 antidepresivos diferentes sin mejoría real. Sus niveles de B12 estaban en 180 picogramos por mililitro, cuando el mínimo saludable es 400. Iniciamos suplementación agresiva. En 4 semanas sonrió por primera vez en meses. En 2 meses me dijo, volví a sentir, volví a querer levantarme por las mañanas. Comparte este video con alguien que lucha con depresión inexplicable que no mejora con tratamiento convencional. ¿Quiénes están en riesgo máximo? Ciertos grupos tienen riesgo dramáticamente elevado de deficiencia y la mayoría no lo sabe. Mayores de 50 años. La producción de ácido estomacal y factor intrínseco disminuye naturalmente con la edad, haciendo la absorción cada vez más difícil. Vegetarianos y veganos. La B12 solo existe naturalmente en productos animales. Sin suplementación, desarrollarán deficiencia inevitablemente. Usuarios de medicamentos. Omeprazol, metformina, antiácidos crónicos, todos interfieren con absorción de B12. Personas con cirugía gástrica. Han perdido partes del sistema digestivo necesarias para absorber B12. Enfermedades autoinmunes, especialmente anemia perniciosa, donde el cuerpo ataca las células que producen factor intrínseco. Alcohólicos. El alcohol daña el revestimiento intestinal y agota reservas de B12. Si estás en alguno de estos grupos y nunca te han medido B12, estás jugando ruleta rusa con tu cerebro. ¿Cómo detectar y corregir la deficiencia? El problema es que los rangos de referencia de laboratorio son demasiado amplios. Un nivel de 200 picogramos mililitros se considera normal, pero ya puede causar síntomas neurológicos. Los verdaderos expertos recomiendan mantener B12 por encima de 400 picogramos mililitros
idealmente entre 500 y 900 picogramos mililitros. Además de medir B12, deberían medirse homocisteína y ácido metilmalónico, que se elevan cuando hay deficiencia funcional, aunque B12 parezca normal. La suplementación es extraordinariamente segura, porque B12 es soluble en agua y el exceso se elimina por orina. No existe toxicidad conocida por sobredosis. Para deficiencias leves, 1000 microgramos diarios por vía oral pueden ser suficientes. Para deficiencias moderadas a severas, inyecciones intramusculares de 1000 microgramos semanales durante 4-8 semanas, luego mensuales de mantenimiento. Los resultados pueden ser dramáticamente rápidos. Energía mejorada en días, claridad mental en semanas, reversión de síntomas neurológicos en meses. La verdad incómoda. Hay una pregunta que persiste. ¿Por qué esto no es rutina médica estándar? ¿Por qué no se mide B12 en todos los mayores de 50? ¿Por qué personas siguen perdiendo memoria cuando la solución es tan simple? La respuesta es compleja. Falta de educación médica sobre nutrición. Enfoque en tratamientos farmacológicos costosos sobre prevención simple. Rangos de referencia obsoletos. Y la trágica realidad de que una vitamina barata no genera beneficios para nadie excepto el paciente. Pero tú tienes poder. Tienes el poder de informarte, de pedir los análisis correctos, de no aceptar "es la edad" como explicación, de proteger tu cerebro cuando el sistema falla en hacerlo. Tu memoria es tu identidad, es quién eres, es cada momento que viviste, cada persona que amaste, cada experiencia que te formó. Perderla no es inevitable. Gran parte de esa pérdida puede prevenirse. Si este análisis te reveló información que ningún médico te había dado, dale like y comparte. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. Leo cada una personalmente. Suscríbete para más estrategias de protección cerebral que deberían ser medicina estándar, pero no lo son. Tu mente merece ser defendida. La oscuridad que apaga el cerebro puede detenerse. La memoria puede protegerse. El olvido no tiene que ser tu destino. Y todo comienza con una molécula pequeña, humilde, poderosa. Vitamina B12. Gracias.